Buenos días, mi nombre es Isabela Villanueva y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la ética y el impacto que la emoción y la razón tienen en ella. Para escoger este tema tuve en cuenta una situación que me ocurrió durante estas vacaciones y pues a lo largo de este año, que es todo este tema de la paz y la reconciliación para poder lograr una sociedad mejor. Pues para entender esto es importante tener en cuenta la guerra que Colombia vivió a lo largo de toda, todos estos 50 años y todo el proceso de paz que se ha llevado a cabo durante los últimos 4 años especialmente y el impacto que este ha tenido en la sociedad. Es muy importante recalcar que para lograr la reconciliación y para poder reintegrar muchas personas a la sociedad es importante tener en cuenta conceptos como el perdón, como la empatía, lo cual es muy difícil para muchas personas debido pues a sus emociones y a lo que sintieron pues durante tantos años de guerra. Este tema es un tema que yo veo muy importante y que todo el mundo debería tener en cuenta. Y debido a esto escogí este tema. Es de gran importancia, no tanto como para las personas como individuos, sino también para todos como sociedad. Pero pues es importante tener en cuenta que para lograr un cambio es necesario empezar en casa, cada uno por su cuenta, y así poder lograr pues algo positivo. Bueno, esta es mi situación de la vida real, los múltiples discursos que dio el presidente, pues el expresidente Juan Manuel Santos, y pues las múltiples organizaciones del Estado que han tratado de lograr la paz. Un ejemplo de esto es la Jurisdicción Especial para la Paz y pues sí, estas organizaciones del Estado. Bueno, empecemos con dos conceptos claves que hay que tener en cuenta. Es la emoción, que pues no siempre está en conjunto con la ética, y también la razón, que pues usualmente es considerada que va más de la mano pues con este tema. Bueno, como ya expliqué anteriormente, la situación que nos afecta a todos es el proceso de paz y cómo podemos aplicar, no solo escuchando todo lo que deberíamos hacer, sino aplicarlo en la vida. De ahí yo creo que es muy importante tener en cuenta las normas morales que usualmente tenemos. Un ejemplo de estos son los sentimientos que usualmente deberíamos tener, siempre hay que respetar, siempre hay que tener en consideración el otro para poder lograr algo mejor, no, sin importar si no está entre tus intereses o no. Y de ahí viene la siguiente pregunta. ¿En qué medida las normas morales de un individuo determinan su pensar y actuar conforme al mundo? Esta es la pregunta en la que toda esta presentación va a girar. Otras preguntas que tuve en consideración pues antes de realizar esta presentación fue hasta qué punto hay coherencia entre el deber concretar una norma moral y su ejecución. Bueno, estas son las que tenemos en cuenta hasta ahora. Teniendo en cuenta la situación de la vida real, vamos a escoger como área de conocimiento la ética. Es importante pues tener en cuenta que se escogió esta, ya que esta es la que nos diferencia pues del resto de los seres vivos, nos hace pensar qué está bien para hacer y qué no, cómo nos debemos comportar no solo para lograr nuestros intereses, sino también para lograr una situación como sociedad pues mejor. Y escogí las formas de conocimiento, la razón primordialmente, ya que está, a mi modo de ver, está bastante ligada con la ética, debido a que tú piensas lo que vas a hacer, analizas si tienes en consideración las consecuencias, los pasos a tomar y cómo esta pues afecta a los demás. Sin embargo, yo creo que
teniendo en cuenta esta situación que estamos viviendo en Colombia, es muy difícil pensar solo con la voz de la razón, sin tener en cuenta las emociones y los posibles sentimientos que pues muchas personas víctimas del conflicto armado pueden estar sintiendo. En mi punto de vista tenemos que tener en cuenta la reconciliación y cómo el perdón puede generar cambios. Bueno, desde el ámbito de la razón y teniendo en cuenta la pregunta de conocimiento que mencioné anteriormente, las normas morales claramente tienen un gran impacto en la manera en la que vamos a actuar. Esto puede verse en cualquier situación. Un ejemplo, no sé, si vas en un bus y entra alguien discapacitado, pues, o embarazada, una mujer embarazada, pues tu deber moral sería darle el puesto, como darle prioridad a la gente que en verdad lo necesita. Varias cosas como estas se viven en el día a día y pues sí, esta es la conexión con la pregunta de conocimiento. Sin embargo, pues como ya dije anteriormente, es importante tener en cuenta la emoción y cómo estas afectan la manera en la que nos comportamos y pues vemos el mundo. Digamos que una víctima del conflicto armado no va a estar pensando en los códigos morales, sino que va a estar más llevado hacia la emoción y va a decidir sus acciones pues teniendo en cuenta esto. Bueno, otra importante otro importante factor es que la ética nos dice qué actos son permitidos, prohibidos o cuáles deberíamos tomar. Entonces, pues yo creo que teniendo en cuenta la situación, es importante primero ver de qué estamos hablando, tener en cuenta pues las múltiples experiencias de las víctimas, tener en cuenta lo difícil que puede ser para alguien reintegrarse a la sociedad y pues de esta manera analizamos la situación y pensamos en las mejores consecuencias, pues cómo podría salir mejor la situación. Además de esto, bueno, una afirmación que pues yo había pensado anteriormente es que la moralidad afecta en primera instancia al individuo. Para lograr un cambio y para lograr implementar este cambio en la sociedad es importante empezar por uno mismo. Es importante pensar como individuo, tú qué quieres para ti mismo, tú cómo quieres que los demás pues te traten y a sí mismo tratar a ellos. Esto se empieza en casa, esto se empieza por la educación pues de los niños, en las universidades, en el trabajo, y pues de esta manera es posible tener en cuenta estos códigos morales, como dije anteriormente en la pregunta, para así lograr comportarnos debidamente y poder tener esta percepción del mundo. La ética y los códigos morales no son universales. Esto quiere decir que pues aquí en Colombia pues tenemos unos ciertos códigos morales y pues también universalmente, pero en otra parte no necesariamente tiene que ser igual. Entonces pues es muy posible que haya un choque entre esto y que se genere un conflicto pues entre qué está bien en un lugar para hacer y qué está mal. Bueno, siguiendo pues la afirmación que dije anteriormente, ya una vez tú tengas en cuenta cuál es tu perspectiva hacia una situación y cómo la vas a afrontar, cómo vas a actuar, de esta manera puedes ayudar para construir una sociedad mejor. Y ahí pasamos a la siguiente afirmación. Esta trata que una vez tú ya te tengas bien como individuo, puedes seguir a la sociedad. Y pues algo que yo pienso es que el tema de la paz y el tema de la reconciliación, el proceso de paz y cómo vamos a hacer que esta sociedad mejore,
esto va en cada ciudadano, pero esto va con un ejemplo que da el gobierno. Entonces, pues, es importante que ellos transmitan la importancia de tener en cuenta al otro, qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas salgan bien. Pero, digamos, un tema que pues yo creo que a todo el mundo le preocupa demasiado es la corrupción. Y pues todos estos líos que han habido, los líderes sociales que han sido asesinados, todo ese tipo de cosas son situaciones que le hacen a uno pensar, pues, ¿cómo es posible que llevemos una paz si realmente no hay coherencia entre lo que el gobierno dice y todo el esfuerzo que ha sido invertido en propagandas en el proceso de paz, cuando por el otro lado hay muchas situaciones horribles que realmente no hay coherencia? Pues como nosotros, digamos, en este ambiente. Y esa es otra cosa. Nosotros en la ciudad no vivimos la guerra como lo pudo haber vivido una persona en el campo. Y esas son todas perspectivas que hay que tener en consideración para poder adaptar nuestro comportamiento con base a las normas morales. Bueno, entonces pues eso es lo que yo pues había tenido en consideración. De esta manera respondo a la pregunta que había propuesto anteriormente. Se las voy a repetir pues por si no se acuerdan. La pregunta es: ¿en qué medida las normas morales de un individuo determinan su pensar y actuar conforme al mundo? Bueno, teniendo en cuenta las experiencias que una persona haya podido vivir, yo creo que la ética se desarrolla más orientada hacia las emociones y también hacia lo que tú tienes que pensar acerca del mundo. O sea, hay muchas personas que tienen bastantes emociones negativas, mucha ira con respecto al gobierno, a muchas instituciones nacionales, y realmente no cooperan para que la paz se pueda desarrollar. Bueno, para finalizar esto, yo creo que la pregunta se responde de la siguiente manera. Las normas morales afectan en gran medida la manera en la que nos vamos a comportar y la manera en la que percibimos el mundo. Sin embargo, es muy difícil siempre actuar bajo la voz de la razón, y hay que tener en cuenta, especialmente en este tipo de situaciones que pues nos hacen tratar de mejorar como sociedad, hay que tener en cuenta lo que piensan los demás y las experiencias que ellos también tuvieron con respecto a un tema. En este caso, pues, la violencia política, las persecuciones, los asesinatos. También es importante tener claro que hay que dejar a un lado el modo de vida del narcotráfico, que este es altamente mostrado en novelas, en televisión. No hay que tener en cuenta todo eso para poder lograr algo bueno y reconstruir la sociedad. Entonces, de esta manera pues vi esta situación y pues espero que les haya servido como la emoción y la razón pueden ser un complemento para lograr ejecutar las normas morales correctamente. Gracias.